Bien, como les decía, el día de hoy vamos a tocar un temita muy importante que es la obesidad, hipotoxicidad y el estrés oxidativo. Fue un tema que alguien en el chat como que mandó algo y coincidencialmente yo estuve conversando eso con los muchachos de la maestría de obesidad y dietética. Mi nombre es el doctor Carlos Lebrón, muchísimos de ustedes me conocen por el curso. Yo soy nutriólogo clínico, tengo una maestría en obesidad y dietética y soy parte del personal docente del INTEC desde hace alrededor de 4 años. Y doy varias asignaturas, dentro de ellas está una que se llama Obesología 1, que prácticamente lo que vamos a ver hoy es como si fuese un overview de todas las cosas que nosotros vemos, o sea, una sobrevista. Bien, vamos a comenzar. Primero, antes que todo, tenemos que hablar un poquito acerca de lo que son los adipocitos. Y te dirán, wow, volver otra vez atrás, adipocito, histología, universidad. No, lo que pasa es que tenemos que entender el tejido adiposo normal para poder comenzar a entender las disfuncionalidades que más adelante vamos a tocar. Recordando rápidamente que el tejido adiposo es un tejido conectivo especializado que representa entre un 15 a un 29% del peso corporal en los hombres y entre un 20 a un 25 en mujeres. Es vascularizado, inervado y morfológicamente se distinguen tres tipos de tejido adiposo. Un tejido adiposo marrón o brown, un tejido adiposo beige, que es un tejido adiposo intermedio entre el marrón y este, que es el tejido adiposo blanco, que es el que comúnmente conocemos. El tejido adiposo blanco, también llamado unilocular, porque solamente tiene un lóculo con una gran vacuola grande de grasa que desplaza a los organelas celulares hacia la periferia. Y obviamente tenemos también el tejido adiposo marrón. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la cantidad de mitocondrias entre uno y otro. Si ustedes se fijan, las mitocondrias en el tejido adiposo marrón son más en el tejido adiposo blanco. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo blanco, lo vamos a ver ahorita, es un órgano prácticamente de depósito de triglicéridos. El tejido adiposo marrón es un tejido adiposo, al igual que el blanco también, que es metabólicamente activo, lo vamos a ver más adelante. Es llamado multilocular porque tiene, si se fijan, tiene inclusiones de grasa, pero son múltiples y pequeñas. Pero la gran especialidad del tejido adiposo marrón es que es metabólicamente activo y realiza una función que se llama termogénesis, debido a que sus mitocondrias poseen una enzima que se llama UCP1 o proteína de desacoplante 1. Importantísimo esto porque así nos vamos a dar cuenta que el tejido adiposo tiene múltiples funciones. Ahorita lo vamos a ver cómo integra eso la parte endocrinológica. Entonces, el tejido adiposo pardo rápidamente es llamado multilocular, ya le dije, por los múltiples lóculos de vacuolas de grasa que tiene. Se debe el color pardo principalmente a las mitocondrias. Tiene un contenido lipídico disminuido. Se encuentran numerosas vesículas distribuidas en el citoplasma y posee, fíjense, vasculatura, que es principalmente. Recuerden que a través de la UCP1, que es la proteína desacoplante, se induce lo que se llama la termogénesis. Obviamente es inducida por ejercicio y es adaptativa principalmente a varios cambios que vamos a ver más adelante. Entonces, rápidamente, el tejido adiposo lo dividimos en dos, pardo y blanco. Pardo, disipación de calor a través de termogénesis, y blanco tiene funciones endocrinas, aislante térmico, protección mecánica, defensa y almacenamiento de energía en forma de triglicéridos. Vamos un poquito rápido porque estas son generalidades para poder entender las modificaciones del tejido adiposo disfuncional más adelante. Bien. Cualquier pregunta, la anotan y la hablamos al final. Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de tejido adiposo: marrón, beige, que es un intermedio entre uno y otro, y el tejido adiposo blanco. Bien. Entonces, un concepto importante que quiero tratar con ustedes para que podamos entender lo que va a pasar más adelante es un concepto que se llama hiperplasia adipositaria. Y ustedes dirán, bueno, hiperplasia. Cuando hablamos de hiperplasia, principalmente en anatomía patológica, hace mucho tiempo en la universidad, en anatomía patológica hablamos de hiperplasia y era cuando habían células que se replicaban en números. O sea, había células que podían sintetizar ADN y podían replicarse. Bueno, el tejido adiposo tiene esa particularidad. Ya se sabe que el tejido adiposo hace lo que se llama hiperplasia adipositaria antes de los 5 años y antes de la pubertad. Eso se llaman también rebotes adipositarios. ¿Cuál es la importancia de esto? En que esos rebotes van a aumentar la capacidad de adipocitos que nosotros tenemos, o sea, las cantidades de adipocitos.
Y al aumentar la cantidad de adipocitos, las personas obviamente van a tener mayor capacidad de almacenamiento de grasa. Eso es muy importante y tiene varias variables. Normalmente ocurren 2 rebotes adipositarios, pero hay niños que por cambios epigenéticos, también por modificaciones, por ejemplo, niños que tienen hijos de madre obesa, hijos de madre diabética, niños que no lactaron o que hicieron ablactación temprana, niños con bajo y alto peso al nacer, tienen la particularidad de que pueden hacer más rebotes adipositarios, o sea, aumentar el total de tejido adiposo, hacer mayores hiperplasias. Y normalmente nosotros hacemos 2. Esos jovencitos te pueden hacer hasta 3 y 4 rebotes depositarios. Y cuando te hacen esos 4 rebotes, lo que te están haciendo es que te están aumentando el número de adipocitos y por ende la capacidad de almacenamiento de grasa, que son esos obesos que son desde chiquitos van a ser gorditos. Bien, una vez entendido esto, algo importante que vamos a ver más adelante es lo que se llama la hipertrofia adipositaria. O sea, tenemos 2 términos. Hiperplasia, aumento en celularidad, que es lo que me da el total de adipocito en un adulto. Pero la hipertrofia es la capacidad que tiene el adipocito de distenderse y almacenar triglicéridos dentro. O sea, esa capacidad de distensión y almacenamiento de triglicéridos se llama hipertrofia. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, en que eso me va a hablar a mí de un término que se llama capacitancia adipositaria. La capacitancia es la capacidad de almacenamiento de triglicéridos dentro. Y esto es muy importante porque eso es lo que me va a hablar que cuando hablemos ahorita de lipotoxicidad, nos vamos a dar cuenta que va a haber un llenado excesivo de esos adipocitos y por ende va a haber lo que se llama grasa ectópica, que lo vamos a hablar ahorita, que es lo que produce las modificaciones de estrés oxidativo. Importantísimo estos 2 términos, se los traje para que lo entiendan. Obviamente lo vamos a interiorizar en una diapositiva que le traje más adelante. Bien, eso es prácticamente lo mismo que le dije, lo único que no me acordaba que le había puesto esa diapositiva ahí, pero le voy a compartir el PDF para que lo tengan también. Importante, fíjense aquí tenemos el tejido adiposo. Ese tejido adiposo, fíjense que tenemos aquí susceptibilidad genética, balance energético positivo, lo que le hablé sobre alimentación y sedentarismo, y fíjense cómo tenemos aumento del tejido adiposo, tenemos 2 vías. Tenemos la hipertrofia, aumento en tamaño, fíjense ese adipocito más grande, y tenemos la hiperplasia, que es aumento en número de adipocitos. Recuerden, la hipertrofia es la cantidad de triglicéridos que yo puedo entrar, que va a determinar lo que se llama la capacitancia adipositaria, esa capacidad del adipocito de almacenar grasa. Importante, fíjense aquí, hay un cúmulo central o visceral y ese es el individuo que tiene un perfil metabólico totalmente con riesgo cardiovascular, un perfil metabólico alto de patología cardiovascular. El paciente que hace hiperplasia, obviamente es un perfil que es subcutáneo, es un individuo que tiene un riesgo cardiovascular disminuido. Ojo, el obeso hace esto. Lo que pasa, y lo vamos a ver ahorita, es que esto se llama paradoja de la obesidad. Paradójicamente, el que tiene hiperplasia tiene mayor capacidad de almacenamiento y por ende tiene menos posibilidad de hacer, se llama migración grasa, que vamos a hablar ahorita. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a hacer un análisis ahora, por ejemplo, de los pacientes que nosotros vemos. El que fue delgado toda su vida y comienza a ganar peso en los últimos años de vida, ese que empecé flaquito, que siempre fue el amiguito de nosotros del colegio, que hicimos una reunión del colegio y ahora él lo ascendieron en la empresa o es dueño de empresa y de buena primera tú lo ves con una barriguita. Ese delgado se comporta metabólicamente más inestable que un obeso debido a esto, porque posiblemente tuvo 2 rebotes adipositarios y su capacidad de almacenamiento de triglicéridos es poca. Y al ser poca, obviamente, va a ser lo que se llama migración grasa con más facilidad y va a ser lipotoxicidad más fácil que un paciente obeso. ¿Qué quiere decir eso? Que ese tú lo subes en una balanza, le hacen IMC y le hacen medidas antropométricas y tú te das cuenta que él con 27 de IMC se comporta metabólicamente como si tuviera un IMC de 35 o una obesidad grado 2. Y es porque el almacenamiento de grasa de él está reducido y hace lo que se llama migración grasa con más facilidad porque no tuvo hiperplasias adipositarias en edades tempranas. Ese es el flaquito que se pone obeso o se pone sobrepeso y hace unos perfiles cardiometabólicos totalmente como si fuera un individuo obeso. Van conmigo, ¿verdad? ¿Me están entendiendo?
Bien, eso es lo que quiere, eso es, estamos traduciendo a la práctica el concepto que le acabo de hablar ahora. Entonces, vamos a entrar ahora en tema. Obesidad. Normalmente la OMS, la definición que da a mí no me gusta. La OMS define sobrepeso y obesidad como un cúmulo anormal excesivo de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Simple y lindo, dos líneas, línea y medio. No me gusta esa definición. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver ahorita y nos vamos a dar cuenta que la obesidad no solamente es aumento de peso y aumento de tejido adiposo, sino que es una enfermedad, como dice aquí en el último párrafo, crónica multicausal. Esta definición es del libro Obesidad, Encrucijadas y Abordajes de la doctora Mónica Katz. Quien quiera comprarlo, muy buen libro, que lo tengan como consulta. Ella define, los autores definen la obesidad como una enfermedad crónica multicausal que afecta, fíjense aquí, el equilibrio neuroinmunometabólico y también psicosocial del individuo. Y obviamente, que eso es lo que vamos a discutir en unas diapositivas más adelante, tiene una condición inflamatoria de base, importantísimo esto. Entonces, ¿qué pasa? A partir de esto, el tejido adiposo, la grasa visceral, se comporta totalmente disfuncional. Lo que quiere decir que esa grasa visceral va a predisponer a comorbilidades, que es lo que vamos a hablar en la diapositiva más adelante. Vamos a ver los mecanismos fisiopatológicos de cómo esa grasa visceral, a través del estrés oxidativo, que fue lo que vimos en el grupo que nos movió, va a producir ese tipo de patologías. Bien, la obesidad, como le digo, es multicausal. Aquí tenemos un organigrama que parece difícil, pero no lo es, como dicen los comediantes de aquí. Fíjense cómo tenemos múltiples niveles causales, principalmente los factores genéticos, que cuando uno saca lápiz y papel, tú dices, bueno, pero lo genético es menos de un 5%. Sí, porque la obesidad, más del 90% es multifactorial. Tenemos estilos de vida, tenemos disponibilidad excesiva de alimentos, tenemos factores directamente derivados de la dieta, esta alimentación rica en hidratos de carbono, simple, grasa trans, tenemos sedentarismo, ese tiempo de pantalla ahora, ese screen time de los muchachitos ahora, un muchachito ahora se siente y te dura entre 8 a 12 horas pegado de una tablet, no se la quita. Entonces, ese tipo de inactividad, conjuntamente con los factores genéticos y el gran consumo de energía desde el punto de vista biológico, es lo que puede producir obesidad. Biológico. ¿Por qué digo biológico? Porque vamos a ver que la obesidad no es solamente la parte biológica. La obesidad influye también la parte que tiene que ver el ambiente. Por eso en obesología hablamos de ambiente obesogénico, que es esta diapositiva que vamos a ver ahora. Entró una persona que fue. Fíjense, en cuanto al ambiente obesogénico, es sumamente importante esto. Y fíjense cómo, en cuanto a lo que tiene que ver con obesidad, influyen no solamente los aspectos biológicos que vimos ahorita, sino que también influyen aspectos desde el punto de vista de política pública, en la base de la pirámide, comunitarios, organizacionales, familias e individuales. O sea, todo esto influye directamente en lo que yo ingiero en la energía y el expenditure, o sea, lo que gasto. Importantísimo esto, y hago un hincapié principalmente aquí, y es que eso nosotros lo podemos ver principalmente en lo que estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad. O sea, por ejemplo, tenemos un crecimiento en las urbes, en las grandes urbes, un crecimiento descontrolado en los cuales no existen políticas públicas desde el punto de vista comunitario. Se crea un complejo habitacional grandísimo, pero no se le hace un lugar de esparcimiento, políticas públicas y comunitarias. Ese lugar de esparcimiento serviría como práctica de actividad física y recreacional de los individuos que viven ahí, pero tampoco tenemos seguridad ciudadana para uno poder salir a la calle a realizar actividad física o socializar, pero también el ambiente familiar, que es lo que se llaman ambiente obesogénico, juega un papel fundamental. Y eso le traje una diapositiva aquí. Y vamos a hacer una parada. Fíjense en algo. Esto se llama riesgo de arrastre de la obesidad infantil en la vida adulta. Doctor, pero vamos a hablar de estrés oxidativo, sí, pero es importante conocer esto. Fíjense algo. Los niños con padres no obesos tienen, fíjense que aquí tenemos de 1 a 2 años, de 3 a 5 años, de 6 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 17. Los niños con padres no obesos tienen esta posibilidad de ser obesos dependiendo los años que tengan. Fíjense cómo de 1 a 2 años un 8, de 3 a 5 un 14 y va aumentando cuando el niño va llegando más a la escolaridad y a la pubertad. ¿Por qué? Porque comienzan los hábitos y comienzan las modificaciones de hábitos porque se va interrelacionalizando con sus compañeros.
Pero fíjense, esos son en niños no obesos. Pero fíjense cómo en un niño con uno o ambos padres obesos, miren cómo de un 8 sube un 40%. De un 3 a 5 años sube a un 60, de un 14 a un 62. ¿Y por qué? Porque los hijos, los niños, son los hábitos de sus padres, que es lo que le decía en las diapositivas anteriores. O sea, los hábitos, el arrastre, si yo tengo uno o ambos padres obesos, es fundamental. El papá, el niño va a tener obesidad. Por eso, cuando le lleven lo gordito a la consulta, especialmente adolescentes, preadolescentes y escolares, siéntense con ellos y díganle para la próxima consulta, casi siempre es la mamá que lo lleva preocupada. Ustedes se sientan con la mamá y dicen, ¿cuántas personas viven en la casa? Vivimos 5, por lo menos 4 para la próxima clase, para la próxima intervención yo necesito con el jovencito. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ver, cuando ustedes se sientan de frente, ustedes van a ver papá obeso, mamá obesa, y todo el mundazo en la casa con obesidad. Entonces, eso es fundamental porque ellos son parte de lo que viven diariamente. Entonces, el abordaje es de esa forma. Rápidamente, causa de obesidad por OMS, ya la vimos, inactividad física, entonces vamos a entrar en lo que nosotros queremos. La obesidad, fíjense, ese tejido adiposo, como yo le digo a mis pacientes, no se comporta como un órgano inerte. Un órgano inerte como que yo recoja todo, lo meta dentro de mi bulto y me lo ponga arriba, algo que pese. Se comporta como un disruptor de muchas vías metabólicas, porque va a producir mediadores químicos de inflamación, no se preocupen que lo vamos a ver en detenimiento en la diapositiva siguiente, que va a repercutir directamente en lo que se llaman adipoquinas. Las adipoquinas son mediadores inflamatorios que produce el tejido adiposo que repercuten directamente en diferentes órganos, produciendo alteraciones de estrés oxidativo y por ende modificaciones de lo que tienen que ver con la funcionalidad del órgano. Y lo vamos a ver por separado. Esas inflamaciones tenemos también, antes tenemos un problema a nivel muscular, tenemos lo que es la disminución de la captación de glucosa a nivel periférico, por ende va a aumentar lo que es la glucosa en sangre, que es la predisposición a diabetes, que lo vamos a ver ahorita. A nivel de hígado también va a producir, la lipotoxicidad va a producir cúmulo dentro del hígado de gotas de grasa, que es lo que se llama esteatosis hepática, que lo cual va a llevar también a estrés oxidativo a nivel del hepatocito, aumentando transaminasa, de eso vamos a hablar en una diapositiva más adelante, y a nivel cardíaco también va a producir problemas, principalmente hipertensión y va a producir daño del endotelio. Bien, entonces esta es la fisiopatología de la obesidad. Esta gráfica las que hicieron obesología conmigo la veían por lo menos 2 veces en el trimestre, ya estaban cansados. Pero con esto es que más o menos no entienden lo que pasa. Fíjense cómo aquí tenemos, vamos a mirar primero la parte de la izquierda. Fíjense en la izquierda, aquí tenemos esto es piel, fíjense, esto es grasa subcutánea y aquí entraría lo que es la grasa visceral. ¿Qué pasa? La grasa subcutánea se comporta metabólicamente normal. Ese tejido adiposo, fíjense cómo tiene toda su vasculatura sin problema, produce adipoquinas buenas. Una de ellas es la adiponectina, anoten ese nombre. La adiponectina es una adipoquina que produce el tejido adiposo, que es antiinflamatoria y produce protección frente a inflamación, a enfermedades como la diabetes y también como enfermedades cardiovasculares. Pero ¿qué pasa cuando la distribución de la grasa cambia? Fíjense aquí tenemos poca grasa visceral, subcutánea, pero tenemos mucha grasa visceral. Esa grasa visceral se va a comportar de una forma metabólicamente inestable. Importantísimo eso. Va a producir, fíjense aquí, mediadores químicos inflamatorios porque va a producir agregación o va a producir lo que es el aumento de macrófagos en esa área, porque junto con eso va a modificar lo que es las adipoquinas. Esas adipoquinas, fíjense aquí cómo vamos a tener mediadores químicos de la inflamación. Lo primero que vamos a tener es disminución de las adipoquinas antiinflamatorias, la que hablamos ahorita, la adiponectina. Esa señorita se va a bajar y al bajar va a producir mediadores químicos proinflamatorios, principalmente los factores de necrosis tumoral, el alfa, pero principalmente la interleuquina 6, conjuntamente con la resistina. ¿Qué lleva eso? Eso lleva múltiples patologías que lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, y una de ellas que va a producir disrupción desde el punto de vista metabólico de muchas vías, entre ellas una de las más importantes, y la vamos a ver en una diapositiva que le trae, es la vía de señalización de la insulina, que se llama fosfatidilinositol 3 quinasa, PI3K. Se creían que se iban a salvar de la bioquímica, no se van a salvar. Entonces,
produce modificación de la PI3K, que es la fosfatidilnocitontrasquinasa, que la vamos a ver en esta gráfica. Fíjense aquí. ¿Qué produce la obesidad? Esto sería la vía de señalización de la insulina. Esto sería el receptor de insulina. Perdón, que me fui por adelante. Esto sería el receptor de la insulina. El receptor de la insulina es un receptor de tirosinquinasa que se adosa principalmente a la membrana. Fíjense que tiene una parte premembrana, intermembrana y postmembrana, o sea, adentro de la célula. La vía que vamos a hablar es esta, que se llama PI3K, fosfatidilinositol 3 quinasa, ese es el nombre. Fíjense cómo el receptor de insulina, la insulina se adosa o se une a su receptor y por la vía de la fosfatidilinositol 3 quinasa va a producir ¿qué? La translocación del receptor de glucosa a nivel de la membrana celular, especialmente en músculo y tejido adiposo. Doctor, ¿y para qué sirve eso? Fácil. Cuando esa parte del GLUT4 llega al músculo, va a producir captación de glucosa. Cuando usted come, las hormonas intestinales, especialmente el GLP-1, es un mediador de la síntesis de glucosa. Esa glucosa llega a sangre y cuando llega a sangre, estimula a través de los GLUT2 lo que es el páncreas. El páncreas va a producir la insulina adecuada. Esa insulina va a producir la entrada de esa glucosa vía los receptores GLUT4 para la captación periférica de insulina. Eso es lo normal, eso es lo básico. ¿Qué pasa con el tejido adiposo? El tejido adiposo va a producir una disrupción de ese receptor. ¿Qué quiere decir eso? Que esa insulina no se va a poder unir a ese receptor y por ende no va a haber una translocación del GLUT4. Y si el GLUT4 no sale a membrana, no capta glucosa. Y si no capta glucosa, ¿qué va a pasar con esa glucosa? Se va a quedar fuera en la sangre. Y al quedarse fuera, va a producir otras modificaciones que vamos a ver más adelante. Fíjense aquí. Tenemos obesidad, tenemos adipoquinas inflamatorias, ácido graso libre e inflamación. Entonces, ahora vamos a hablarle de lo que es el mecanismo de resistencia a la insulina. Fíjense en algo. Si ese receptor si esa insulina no se adosa o no se une a su receptor, no va a producir esa translocación. ¿Qué pasa? Si esto no sale, pues vamos a tener mayor cantidad de glucosa fuera de la célula, o sea, tenemos más glucosa en circulación. Eso va a llevar un efecto de retroalimentación al páncreas. Y si lleva un efecto de retroalimentación al páncreas, el páncreas lo que va a hacer es que va a tratar de compensar produciendo más insulina y va a producir un hiperinsulinismo. La hiperbárica es respirar oxígeno. Doctora, su micrófono, doctora, gracias. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso va a producir más hiperinsulinismo y mayor cantidad de insulina, porque el páncreas va a tratar de compensar eso produciendo más insulina. El problema es que el páncreas no entiende que no es la insulina. El problema son los receptores de glucosa que están bloqueados por el tejido adiposo. Y fíjense cómo la célula beta normal, aquí es un grupo de célula beta normal, va a producir lo que se llama una hipertrofia compensatoria. Debido a la retroalimentación, ellos van a producir más insulina. Pero esa producción de insulina en exceso va a producir un estrés oxidativo mitocondrial en la célula beta. Y al final de la jornada va a producir apoptosis de esa célula beta. Y ahí es que entra la diabetes vinculada a obesidad. Inicialmente, en esos gorditos que nos llegan a nosotros, los pacientes con obesidad, nosotros tenemos que medir insulina basal. Porque cuando medimos insulina basal nos vamos a dar cuenta que tiene hiperinsulinismo y dice contra, le está haciendo insulinoresistencia, nos llegan con esa acantosinígrica, nos llegan con acrocordones, nos llegan con modificaciones de la piel que nos dicen a nosotros que hay una resistencia a insulina, pero cuando le hacemos los análisis bioquímicos nos damos cuenta que tienen una hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia es por eso que le acabo de explicar. Obviamente, y lo vamos a tratar al final, con modificaciones de la alimentación, pues eso se puede controlar, pero fíjense cómo esa resistencia a insulina se vincula directamente con el fracaso de la célula beta y obviamente en un paciente que puede debutar con diabetes. Importantísimo esto. Yo sé que hay muchas preguntas, anótenlas, que al final vamos a hablar de eso. Entonces, otra cosa importante que ocurre es la esteatosis hepática. En la esteatosis hepática, y es una entidad muy vinculante con el síndrome metabólico, o sea, lo que estamos hablando ahora es lo que se ve en síndrome metabólico. La esteatosis hepática no alcohólica aparece principalmente en pacientes que no consumen alcohol o que lo consumen en cantidades pequeñas, menos de 20 gramos de etanol a la semana, pero
La vinculación principal es la ingesta, lo que se llama jarabe de maíz rico en fructosa. Bueno, nos quedan 10 minutos para la grabación. Lamentablemente no tengo el Zoom. Y entonces, lamentablemente no tengo el Zoom pago, así que lo que vamos a hacer es que nos vamos a desconectar o al menos conectar. Pero no te preocupes, son 10 minutos, en 10 minutos avanzamos. Entonces, lo que le decía es que la estatosis hepática no alcohólica está vinculada con lo que se llama el consumo excesivo de lo que es el jarabe de maíz rico en fructosa. Importantísimo esto porque esos son los azúcares añadidos que se encuentran principalmente en la bebida con cola, o sea, en los refrescos, se encuentran en los jugos industrializados y en múltiples cereales en caja. O sea, lo que beben nuestros niños, lo que comen y beben nuestros niños. Y obviamente, esa jarabe de maíz rico en fructosa es el desencadenante de lo que vamos a hablar ahora, de la esteatosis. Fíjense cómo esas adipoquinas, esos adipocitos disfuncionales van a disminuir lo que le dije ahorita, que es la adiponectina, pero van a aumentar citoquinas inflamatorias. Y eso va a llevar a acumulación de grasa intrahepatocitaria. O sea, dentro del hepatocito vamos a tener grasa. Ahí no debe de haber grasa. Y eso va a producir estrés metabólico dentro del hepatocito porque es una inclusión que él no debe de tener. Entonces, ¿qué sucede? Y eso lo podemos medir en nuestros pacientes en la bioquímica. Son esos pacientes que uno le hace una sonografía y nos llegan con esteatosis hepática grado 2. Pero cuando tú le mandas hacer transaminasa en sangre dentro de la batería de análisis, te llegan con transaminasa alta. Señor, señora, casi siempre, no, ni señor ni señora, se ve principalmente en niños. Yo estoy viendo entre 14, 9 y 8 años, muchachitos, y preadolescente y adolescente. Y tú dices, bueno, que él no bebe alcohol, pero ¿qué es lo que pasa? El jarabe de maíz con fructosa. O sea, cuando tú te das cuenta, el problemita es ahí, la excesiva ingesta de azúcar. Entonces, ¿qué pasa con esos muchachitos? Hay que retirar, y los adultos hay que retirar los azúcares añadidos. Principalmente es ponerlo a comer sano, en otras palabras. Eso va a producir, esas inclusiones de grasa van a producir estrés oxidativo, van a producir daño mitocondrial en el hepatocito. Y eso va a producir que la transaminasa se eleven, va a haber una inflamación del hígado. Y eso se llama, ya cuando tú tienes transaminasa alta, conjuntamente con esteatosis, ya el nombre cambia. Eso se llama esteatohepatitis no alcohólica. Lo que los gringos, en los papers le dicen NASH, N-A-S-H. No alcoholic esteatohepatitis, porque ya ahí la cosa cambió. Y ahí tú tienes transaminasa alta y hígado graso. Y ahí la cosa es diferente en cuanto al manejo nutricional, pero en cuanto a la normativa prácticamente la misma, es retirarle los juguitos en caja a eso, a los muchachos. Entonces, aquí tenemos lo que se llama, vamos a hablar ahora de lo que es la capacidad del adipocito para entrar en lo que es la lipotoxicidad. Fíjense, en la capacidad del adipocito existe lo que se llama, lo que es la adipogénesis, que lo hablamos en la primera etapa de la presentación. Los que llegaron tarde, la estamos grabando, yo la voy a subir a un canal de YouTube y después se la voy a pasar para que se puedan sentar con detenimiento a oír. Les decía que durante la adipogénesis, nuestro cuerpo tiene la capacidad de hacer lo que se llaman rebotes adipositarios. Los rebotes es la capacidad de aumento en número del adipocito. Lo hacemos antes de los 5 años y lo hacemos previo a la pubertad, entrando casi a la adultez. Después de la pubertad, entrando casi a la adultez. Los dos rebotes. Pero recuerden que hay modificaciones, hay personas que te pueden hacer 3 y 4 rebotes dependiendo el estímulo epigenético que tengan, que eso lo hablamos inicialmente. ¿Qué pasa? Mientras más rebotes adipositarios tengo, mayor capacidad de adipocito tengo y mayor capacitancia adipositaria, o sea, mayor cantidad puedo almacenar mayor cantidad de triglicéridos. Piensen esto como si fuese un almacén. Usted tiene un almacén grande, usted guarda mercancía, un warehouse usted tiene, usted guarda su mercancía, pero de buena primera el almacén se redujo y por ende cuando le traen un camión usted se llena de cosas. Al llenarse de cosas, usted va a tener que buscar otro sitio donde poner las cajas que quedaron. Va a tener que ponerlas en el mostrador, en el pasillo, en diferentes sitios. Así mismo pasa con el tejido adiposo. Cuando llega a sus límites, porque tenemos un límite de almacenamiento de grasa, comienza a suceder lo que se llama la migración grasa. Esa grasa va a buscar dónde estar. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Fíjense aquí. El aumento de triglicéridos dentro del adipocito, la ingestión excesiva de calorías por encima del gasto, o sea, comer en exceso, lleva a lo que se llama un balance positivo, obviamente. Esto aumenta los depósitos de ácido graso que se empacan en forma de triglicéridos, miren ahí no se lo puse, dentro del adipocito. Entonces, ¿qué pasa? Son enormes gotas lipídicas en el citosol del adipocito. Obviamente va a llegar a lo que se llama el límite de su capacidad.
Entonces, cada célula adiposa está distendida al máximo. Estoy full de adipocito, estoy lleno. Y obviamente va a producir lo que se llama una reacción de exceso de triglicéridos. Entonces ahí aumentan. Los adipocitos cuando se distienden van a generar cambios funcionales, que fue los cambios que vimos ahorita, con las adipoquinas, resistencia a insulina, alteraciones de la vasculatura, que lo vamos a ver más adelante, entre otras cosas. Entonces, luego de esto va a suceder lo que se llama migración de ácido graso. La insulina, obviamente, es una hormona que lo vimos ahorita, va a haber hiperinsulinismo, que lo vimos en la diapositiva anterior, y obviamente va a producir lo que se llama un proceso denominado translocación de ácido graso. Tú vas a llegar a un límite de almacenamiento, pero tus células, tus depósitos de grasa están full, están saturadas. Entonces esa grasa, ¿dónde se va a almacenar? Va para afuera, circulación, órganos, aumento de esa grasa visceral, va a haber lipoma, va a haber modificaciones en otros. La grasa va a ir a sitios en los cuales ella no debe de estar. Y eso se llama migración de ácido graso. Y ahí comienza algo que se llama lipotoxicidad. Importantísimo eso. Va a ir a páncreas también y hay a hígado, que ya lo vimos. Eso se llama translocación adipositaria, lo cual lleva a insulinoresistencia, que eso ya lo vimos en la diapositiva anterior. Así que no tenemos que, esta la podemos estar saltando, eso yo se lo expliqué. Entonces, entramos al término. Eso en obesología, ese procedimiento se llama lipotoxicidad. La lipotoxicidad tiene, fíjense aquí, varias patologías vinculadas. Tenemos insulinoresistencia, tenemos hígado graso no alcohólico, que ya lo definimos en las diapositivas previas, tenemos procesos inflamatorios y tenemos enfermedad cardiovascular. Cuando combinamos todas esas entidades, tenemos lo que se llama síndrome metabólico, que hoy de casualidad vi un jovencito de 30 años con eso. Fíjense. Entonces tenemos lipotoxicidad. La lipotoxicidad lo podemos definir así, o sea, es la translocación de la grasa, la cual va a producir modificaciones y alteraciones de múltiples órganos y sistemas. Y fíjense aquí cómo tenemos ese adipocito que va a producir citoquinas proinflamatorias, aumento de ácidos grasos libres y triglicéridos, y obviamente va a superar lo que es su expansión, su límite, produciendo lipotoxicidad, y va a afectar diferentes órganos. A nivel muscular va a aumentar la insulinoresistencia, a nivel del hígado esteatosis, a nivel de páncreas fallo de la célula beta, complicaciones cardiovasculares y daño renal. La persona con su micrófono abierto, si lo puede, hay una persona con su micrófono abierto, si lo puede cerrar. Muchísimas gracias. Fíjense, esas son las modificaciones que va a producir la lipotoxicidad. Insulinoresistencia, esteatosis hepática, fallo de la célula beta, complicaciones cardiovasculares y obviamente daño renal, que es un temita que me toca hablar mañana con los muchachos de la maestría. Importantísimo, esa diapositiva es fundamental, porque aquí podemos ver todas las modificaciones a nivel de tejido adiposo que se producen. Bien, entonces, si lo vinculamos, tenemos la lipotoxicidad va a producir daño a nivel del hepatocito, a nivel del cardiomiocito, a nivel del corazón y a nivel de la célula beta. Fíjense cómo a nivel del hepatocito vamos a ver esteatosis hepática, pero también esteatohepatitis no alcohólica, que lo hablamos ahorita. Cuando esa esteatosis llega a niveles altos, va a producir sufrimiento a nivel del intrahepatocitario, produciendo aumento de lo que son las enzimas hepáticas. Y obviamente eso va a llevar a esteatohepatitis no alcohólica. Obviamente hay un vínculo entre eso y la que es la fibrosis hepática, pero en menos porcentaje. Y obviamente eso puede llevar también a lo que es el carcinoma hepatocelular. Estudiense o búsquense un tipo de cirrosis que se llama cirrosis criptogénica. Yo pongo a ver un video en la maestría, que es el video, se llama El peso de la nación, The Weight of the Nation. Es un video de HBO, en el cual ustedes pueden, en el video 2 del Weight of the Nation, hablan mucho acerca de esta entidad. Voy a ver si se lo consigo en YouTube y se lo comparto por el grupo para los que estén interesados lo puedan ver. Entonces, fíjense aquí, a nivel cardíaco va a producir daño de la fibra miocárdica. Y obviamente, si hay daño de la fibra miocárdica, va a haber daño en la contractibilidad, porque principalmente si la fibra se daña, la parte que tiene que ver con la parte de conducción a nivel cardíaco también sufre. Y eso a su vez va a producir insuficiencia cardíaca, obviamente, porque va a modificar lo que son los daños, lo que son los latidos cardíacos. También en la célula beta, ya lo hablamos. Hablamos del hiperinsulinismo inicial, hablamos de la disfunción de la célula beta
y hablamos también de las alteraciones del metabolismo de la insulina, todo eso lo produce la lipotoxicidad. Jóvenes, me quedan menos de un minuto